Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros diputados. La reforma laboral que hoy ha llegado a buen término, esta reforma constitucional, sin duda es una reforma que ya hacía falta en este país, donde hace más de 100 años se estableció en la Constitución, la primera Constitución del mundo, como una Constitución con derechos sociales. No se puede perder de vista que en el país la corrupción imperaba en las juntas de conciliación. El rezago en los juicios laborales tenían aproximadamente un promedio para que se resolviera un juicio, un caso de 3 años, siempre en perjuicio sobre todo de los trabajadores. Y también podemos decir que las representaciones sindicales en realidad nunca defendieron a los derechos de los trabajadores. Es decir, la función esencial que tenían las juntas de conciliación, el espíritu por el cual fueron creadas para que hubiera realmente una igualdad de los trabajadores frente al capital, frente al patrón, en la práctica se desvirtuó. Lo que hoy podemos decir es que la democracia sindical en este país no existe. Con sus honrosas excepciones, la democracia es una simulación en los sindicatos. Esto es un grave perjuicio que tienen los trabajadores. Pero por supuesto, más perjudicial que la intervención de los ejecutivos locales y federal en la autonomía de los sindicatos, en la misma intervención de las juntas locales, fue lo que dio al traste con lo que en principio los constituyentes del 1917 habían plasmado como una de las grandes conquistas que tuvo la revolución, que era que los derechos de los trabajadores estuvieran plasmados en la Constitución. Porque recordemos que la revolución la hicieron enormemente, en su mayoría, los trabajadores de este país. Por eso esta reforma debe buscar romper con esos paradigmas que siempre ha tenido la justicia laboral, romper con la corrupción, romper con el rezago que tienen los juicios laborales. Lo que hoy necesitamos también es que la normatividad que va a regular esta reforma del 123 y del 107 constitucionales deba ser una normatividad que esté a la altura de las circunstancias que tienen, sobre todo que haya certeza jurídica, que los trabajadores hoy por primera vez después de 100 años realmente tengan justicia. Se centra lo que realmente se busca en esta reforma. Si perdemos de vista que en los poderes judiciales locales tenemos también graves problemas de corrupción, que no hay perfiles idóneos de jueces, que no hay un servicio civil de carrera y que en la realidad todavía hay muchos cacicazgos y que la autonomía de ese poder judicial local y federal deja mucho que desear, entonces esta reforma, desde hoy se los anunciamos, fracasará. Por supuesto que también necesitamos que esta reforma fortalezca la democracia de los sindicatos. Los sindicatos necesitan ser verdaderos representantes de los trabajadores. Hoy necesitamos también que haya una verdadera transparencia de los sindicatos. Señores como Romero Deschamps y otros personajes que están ahí incrustados en la historia sindical deben de pasar a la historia del país. Ya no pueden existir en este país sindicatos charros, sindicatos antidemocráticos. Nos da mucho gusto que en esta reforma constitucional se fortalezca la conciliación, que realmente muchos casos no lleguen a juicio, que puedan resolverse en mejores términos con la conciliación. Y lo más importante, que la justicia llegue a los trabajadores, sin perder de vista que la competitividad económica también necesita una nueva justicia laboral. Pero si en esta justicia, en esta nueva paradigma de justicia que estamos planteando, no pasa por defender los derechos de los trabajadores y darle igualdad ante quienes siempre han tenido desigualdad, que es ante el patrón, ante el capital, entonces esta justicia habrá fracasado. Los diputados ciudadanos vamos a seguir proponiendo iniciativas que vayan en ese sentido, defender los derechos de los trabajadores y que haya una justicia pronta y expedita en este país. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado Sánchez Orozco.